conectada, con lo cual, igualmente, ¿qué tal, Gabriel? Buenos días. Igualmente vamos a ir aproximándonos como para comenzar, respetando el horario en el que todos se unieron. Bueno, algo que estaba leyendo en el chat del grupo de la asignatura, preguntas que por ahí surgen, no sé si querés aclararlo vos, Marina, si querés que lo aclare yo, respecto de las actividades áulicas. Igual no era de esta materia, sino de la otra, pero vale la pena. Vale para esta también, porque por ahí surge esa duda también. Nada, recordarles que más allá que también está escrito en el apartado, las actividades que nosotros presentamos en las clases de práctica no son de carácter obligatorio, quiere decir que no tienen, si faltan a la clase y no pueden hacer las actividades durante el tiempo que dura la clase, luego, solo si quieren, pueden realizarlas y subirlas al mural de socialización de actividades, pero eso no implica que nosotras estemos diciendo que esas actividades son obligatorias. No son obligatorias, simplemente los ayudan luego a reforzar los conceptos, a afianzar esos conceptos que nosotros explicamos en clases, a resolver las actividades que luego se presentan como actividades obligatorias. Tienen ese tinte, ¿sí? Las actividades, no otra connotación, ¿sí? No son obligatorias. Las actividades obligatorias están marcadas como tal, ¿sí? No sé si fui clara. Sí, absolutamente. Por otra parte, bueno, tengan siempre presente de que nosotros cuando iniciamos el dictado de la asignatura hacemos una serie de aclaraciones y nos tomamos el tiempo de compartirles un documento en el cual ustedes encuentran cuál es la modalidad de evaluación de la asignatura, cuáles son las obligaciones que ustedes tienen que cumplir como para poder lograr la regularidad de la asignatura. En este caso, bueno, cuando ustedes lo deseen van y lo miran, pero recuerden que tienen que tener 3 de las 5 actividades obligatorias aprobadas como para poder tener derecho al acceso a la actividad integradora y que para poder aprobar la asignatura, además de las 3 actividades mínimas aprobadas, tienen que tener aprobada la actividad integradora final. Pero bueno, estas son cuestiones que por ahí las decimos en un principio, las vamos respondiendo en la medida que nos van preguntando, pero tengan presente que es información que ustedes cuentan desde el momento que arrancamos con la asignatura, ¿sí? Ahora y antes de comenzar con la clase, preguntarles cómo vienen con la resolución de las actividades, si tuvieron alguna dificultad al hacerlo, si tuvieron alguna complejidad que no pudieron superar, cómo vienen con los distintos diagramas que venimos planteando en la asignatura, si se comprenden, si ven su aplicación en el caso de estudio en el que estamos trabajando. O sea, la intención de las clases de práctica también, además de retomar, y que esto lo hacemos por una cuestión de poner disponibles y que estén, justamente disponibles esos conceptos como para que ustedes puedan abordar alguna actividad áulica que planteamos. La idea de las clases de práctica es que justamente en poner en el hacer los conocimientos que nosotros tenemos, que surjan, si es que surgen o no, algunas cuestiones que no se comprendan, ¿sí? Por ahí los diagramas son muy sencillos, nosotros ya hasta el momento vimos varios de los diagramas de UML. Nuestra intención, además de que los conozcan y que sepan la notación adecuada para cada uno de los diagramas, es que interpreten en qué momento resultan útiles cada uno de ellos, ¿sí? Hasta el momento nosotros vimos el diagrama de clases. No sé si querés, Marina, comenzar a grabar, así, porque ya me embalé y es como que estoy empezando con lo que quería plantear para la clase. Perdón, y a mí se me pasó mal. No hay ningún problema. Bueno, entonces,
estábamos comentando de que ya en el transcurso de la asignatura estuvimos abordando algunos de los diagramas de UML que vamos a ver durante la asignatura. El primero, uno de los primeros que vimos, fue el diagrama de clases. En el diagrama de clases, en esta instancia de modelado, nosotros lo único que intentamos es reconocer cuáles son las clases, ¿sí?, que aparecen en nuestro caso, cuáles son esas clases y cuáles son las interacciones entre las clases. Luego vimos el diagrama de casos de uso, que lo vimos como una herramienta que nos permite licitar requisitos, en el sentido de que esta herramienta lo que muestra, este modelo, este diagrama, lo que muestra es una interacción entre los actores y el sistema. Este diálogo, este ida y vuelta, donde lo que vamos a representar son las funcionalidades, ¿sí?, los requisitos funcionales que debe tener nuestro sistema. ¿Por qué nos sirve como una herramienta de licitación? Porque además de ser un diagrama que maneja una notación que es muy simple de comprender, porque no abunda, digamos, en elementos, tenemos el recuadro, el rectángulo que fija los límites del sistema, tenemos los actores, tenemos los casos de uso, tenemos que hay ciertas relaciones que se establecen únicamente entre los actores y los casos de uso, y que hay ciertas vinculaciones que se dan en el ámbito de los casos de uso. Entonces, los diagramas de clase nos sirvieron como para poder identificar cuáles son estos objetos, ¿sí?, que debe manejar nuestro sistema y cómo se vinculan estos objetos como para de alguna manera poder dar respuesta, ¿sí?, a las peticiones o a las funcionalidades que nos plantean los actores del sistema, ¿sí? Entonces, diagrama de clases, diagramas de casos de uso, luego aparecen los diagramas de secuencia y colaboración. Estos diagramas nosotros los clasificamos de alguna manera como que están dentro del conjunto de diagramas de comportamiento del sistema y los llamamos en forma genérica diagramas de interacción. ¿Por qué diagramas de interacción? Porque en realidad lo que van a representar es cómo interactúan los distintos objetos, las distintas clases, para dar respuesta, ¿sí?, a una solicitud de un determinado actor. Entonces, esta forma en que interactúan siempre es a través de mensajes. O sea, los objetos se vinculan entre sí a través de mensajes y a través de esos mensajes se activa algún método. Bien, ¿cómo lo podemos representar? Lo podemos representar a través del diagrama de secuencia o el diagrama de colaboración. En realidad, los dos plantean la misma información. Lo que se hace es mostrar mensajes que circulan entre los objetos, pero en un caso, a ver si alguien recuerda, como para que esto no sea un mero monólogo, porque es un tema que ya lo dieron, ¿sí? Teníamos el diagrama de secuencia, dijimos, y el diagrama de colaboración. ¿Qué es lo que muestra el diagrama de secuencia? ¿Cómo lo muestra en realidad? ¿Alguien se acuerda? Vamos, anímense. El diagrama de secuencia era el de el monigote que tenía las varias líneas temporales de... ¿O ese era el otro? Sí, en el diagrama de secuencias aparecen monigotes, sí, existen líneas, ¿sí? Líneas que Sí, marcan. tiempo de vida del objeto y eso. Exactamente. O sea que hay una dimensión allí que nos interesa mostrar a través de ese diagrama, que es la cuestión temporal. Cómo se van dando y cómo se sincronizan y cómo están vinculados los objetos a través del tiempo, ¿sí? Por eso es que tenemos una línea de tiempo, tenemos un momento de activación de los objetos, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla, pero más que nada como para hacer el recorrido, no es que preparé para la clase una presentación como para tener disponibles los contenidos básicos como para que ustedes después puedan realizar una actividad áulica. No es mi intención repetir lo mismo que se dio en la teoría, ¿sí?, pero sí tener
una disponibilidad más rápida sobre estos dos diagramas. Me dicen si se ve. Sí, sí. Sí, sí, se ve perfecto. Bien. Entonces, no voy a recorrer todo esto de nuevo. De alguna manera ya establecimos cuáles eran las diferencias entre el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración. Estábamos viendo de que justamente en el diagrama de secuencia lo que se muestra es la interacción, ¿sí? Pero desde un punto de vista entre los objetos o los actores a lo largo del tiempo. Mientras que el diagrama de colaboración también lo que nos va a mostrar es exactamente lo mismo, o sea, vamos a mostrar cómo interactúan los objetos a través de mensajes, pero nos vamos a enfocar en la cuestión estructural, en la cuestión de enlaces. No nos va a interesar la cuestión temporal, sino más bien una cuestión de cuáles son los mensajes que circulan a través de los objetos. Decíamos entonces que en el diagrama de secuencias, para poder representar esta dimensión temporal en la que se van dando la comunicación entre los objetos a través de mensajes, lo que íbamos a ver era, como bien lo decía recién uno de sus compañeros, los actores, objetos, las líneas de vida y el objeto en ejecución, o sea, el objeto activo. Esta sería la forma en la que nosotros vamos a, o sea, cuál va a ser la notación que nosotros vamos a utilizar en un diagrama de secuencia. Por otro lado, tenemos los mensajes. Los mensajes pueden ser síncronos, asíncronos o de respuestas. Y en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es qué significa un mensaje asíncrono, un mensaje síncrono y un mensaje de respuesta. La diferencia entre un mensaje síncrono y un mensaje asíncrono está en que si seguimos o no ejecutando antes de que se produzca la respuesta por parte del objeto receptor al objeto remitente, ¿sí? Entonces, si es síncrono, ¿sí? ¿Qué es lo que va a significar? Aquí tenemos las distintas descripciones de cada uno de los mensajes, pero era una pregunta. Ahora me adelanté pasando la diapo. Los mensajes asíncronos no esperan una respuesta por parte del destinatario, mientras que los mensajes síncronos sí necesitan una respuesta para continuar. Y la respuesta, y fíjense que todos ellos tienen una notación diferente, ¿sí? Los mensajes asíncronos tienen una punta de flecha que no está rellena, mientras que los síncronos sí, y los mensajes de respuestas están con líneas punteadas y una flecha que está rellena. Estas cuestiones de notación son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, pero que si ustedes utilizan alguno de las herramientas en línea que tenemos como para hacer este tipo de diagramas, están ya directamente disponibles. También lo que vamos a ver que todo mensaje tiene sobrescrito, tiene por encima una etiqueta. Esa etiqueta también tiene que seguir un formato adecuado. Muchas veces existen formas reducidas, ¿sí?, de escribir esos mensajes de esas etiquetas de los mensajes donde directamente a veces lo ponemos en términos de un nombre del mensaje, ¿sí? Pero en otras ocasiones donde ya estamos en un proceso más avanzado, digamos que ya estamos en la etapa de diseño, necesitaríamos tener mayor precisión en esos mensajes y utilizamos un formato como el que vemos a continuación. Bien, aquí planteamos un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, de un diagrama de secuencias que corresponde a la interacción entre un actor y un cajero automático. Aquí vemos las líneas de vida, vemos la activación de los objetos, vemos los distintos mensajes que circulan a través, en este caso, del actor y del cajero, ¿sí? Entonces, vemos que hay un momento de acreditación, ¿sí?, en el cual el actor se identifica y luego nosotros podríamos sofisticar muchísimo más
este diagrama, porque seguramente en el medio hay muchas más acciones que nosotros realizamos cuando vamos a sacar dinero de un cajero automático. Aquí es una representación simplificada, ¿sí?, de lo que sería una operación de retiro de dinero en un cajero automático. Ustedes en la teoría se les ha puesto a disposición también varios diagramas como para que también lo puedan tomar como referencia. Aquí lo que queríamos era refrescar, ¿sí?, cuál es la notación de un diagrama de secuencia, cuál es la notación de un diagrama de colaboración y para qué lo estaríamos utilizando, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí?, donde participan diferentes objetos y donde vemos a través de este ejemplo las distintas acciones, los distintos tipos de mensajes, ¿sí?, que se intercambian entre los objetos. Hasta aquí, ¿vamos? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Hay alguna cuestión que se les ocurra o que no quede claro? Ninguna. Bien. Decimos que otra forma de mostrar la interacción en los objetos, entre los objetos, es a través del diagrama de colaboración, donde en el diagrama de colaboración no vamos a ver la dimensión temporal, sino que vamos a ver únicamente el intercambio entre los objetos a través de mensajes. La comunicación, como pueden ver, entre los objetos se establece con una línea llena, ¿sí?, que no tiene flechas, pero que por encima y por debajo de esa línea vamos a mostrar cómo circulan los mensajes, ¿sí? Y establecemos un cierto orden en cuanto a los enlaces que se producen entre los mensajes, y ese orden va a estar dado por un número que antecede al nombre del mensaje, ¿sí? Entonces, los diagramas de secuencia y los diagramas de colaboración. Aquí vemos otro ejemplo, ¿sí?, de un diagrama de colaboración. Vemos que hay distintos objetos, vemos que circulan mensajes entre los objetos y que se establece un determinado orden. Si nosotros vemos en detalle este diagrama, vamos a ver que lo que primero se hace es descolgar el teléfono, lo segundo que se hace es dar tono, luego se marca el número, luego hay un tono de llamada, luego suena el teléfono, luego se responde el teléfono, termina de sonar el teléfono, ¿sí?, se realiza la llamada, ¿sí?, y de últimas, la última acción es termina el tono de llamada. Fíjense que lo que se quiere mostrar en este caso es la secuencialidad, ¿sí?, en el orden en el que se van dando los distintos mensajes. Y hay siempre una flecha de ida y una flecha de vuelta en esa vinculación entre el emisor y el objeto emisor y el objeto receptor. Bien. Para realizar la actividad áulica me voy de nuevo porque no los estoy viendo. No me estoy pudiendo ir. A ver. Ahora sí. Ando complicada con los controles. Entonces, hicimos todo un recorrido, mencionamos todos los diagramas que vimos, y entonces ustedes dirán, o yo les preguntamos, ¿cuáles serían nuestros elementos a utilizar, nuestra materia prima, por decirlo de alguna manera, para poder realizar estos diagramas? Si nosotros tuviéramos que realizar un diagrama de secuencia o un diagrama de colaboración, y de nuevo, insistimos, los dos diagramas muestran lo mismo, solo que en un caso lo hacen en forma temporal y en el otro caso lo hacen en forma estructural. El sentido que uno le da al uso de cada uno de ellos va a depender de la necesidad o de la instancia en la que nos encontremos, ¿sí? Pero los dos, para poder realizar cualquiera de estos dos diagramas, vamos a tener que valernos de alguno de los diagramas que ya tenemos construidos, y no es casualidad de que nosotros se los vamos dando en este orden, porque en realidad, fíjense que participan objetos. Estos objetos que participan
se vinculan a través de mensajes y se vinculan para dar respuesta a una petición del actor, y esa petición del actor tiene que ver con alguna funcionalidad que necesitamos que se lleve a cabo. Entonces, ¿de qué nos estaríamos valiendo? ¿De qué información nos estaríamos valiendo como para poder hacer, diseñar estos diagramas? Sí, los objetos y los mensajes que se mandan entre ellos. Nosotros tenemos un diagrama que a nosotros nos permitió identificar cuáles son las clases, cuáles son los objetos que van a estar presentes en el sistema y cuál es su interacción, ¿sí? Entonces, eso por un lado, pero por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos las funcionalidades, o sea que tenemos distintos casos de uso mostrados en un diagrama que nos permiten representar las funcionalidades que nos va a brindar el sistema en su conjunto, ¿sí? Pero cada caso de uso va a ejecutar una funcionalidad en particular. Entonces, nosotros podríamos hacer un diagrama de secuencia y en un mismo diagrama de secuencia mostrar más de una funcionalidad, o podríamos hacerlo en base a una única funcionalidad en particular, ¿sí? ¿Y cómo vamos a identificar o cómo vamos a saber cuáles son los objetos que participan en dar respuesta a esta funcionalidad? Lo vamos a ver en el diagrama de clases. Por lo tanto, a partir del diagrama de clases y a partir del diagrama de casos de uso, lo que se deberá hacer es plantear algún diagrama de secuencia y algún diagrama de colaboración que muestre la ejecución, cómo se da, cómo los distintos objetos interactúan entre sí para dar respuesta a una determinada solicitud, petición de un actor determinado, ¿sí? Se sigue cómo es el proceso de diseño de un diagrama de secuencia o de un diagrama de colaboración. Y fíjense que nosotros, a través de estos diagramas, vamos mostrando distintos puntos de vista, desde distintos puntos de vista, el sistema que nosotros queremos desarrollar, ¿sí? Vimos que con el diagrama de casos de uso, lo que vamos a tener son el conjunto, cuando tenemos el diagrama completo, o sea, este rectángulo, nosotros delimitamos nuestro sistema y decimos, estas son las funcionalidades que tiene nuestro sistema e interactúa con estos actores. Cuando construimos el diagrama de clases, decimos, bueno, identificamos que nuestro sistema debe mantener información respecto de estas clases, que estas clases van a llevar a cabo determinados métodos, ¿sí? Y que estas clases se van a vincular entre sí, ¿sí? A través de algún tipo de vinculación. Dijimos, bueno, podrían ser la asociación, podría ser la composición, la agregación. Eso lo planteamos en el diagrama de clases. Ahora lo que queremos es mostrar al sistema desde el punto de vista de cómo se dan respuesta a una determinada petición del usuario. Cómo interactúan esos objetos y a través de qué mensajes, ¿sí? Bien, entonces vamos con la actividad áulica, vamos a presentar la actividad áulica. Nosotros ahora les vamos a compartir en el aula, en la semana 10, esta presentación que no trae nada nuevo que ya no se haya visto en la clase anterior de teoría, que sencillamente es un pequeño resumen como para que ustedes lo tengan disponible, y allí van a encontrar lo que les solicitamos que realicen en el marco de la clase como para después poder discutir. ¿Qué es lo que le pedimos? Un diagrama de secuencia y un diagrama de colaboración. Podrían hacerlo respecto de la misma funcionalidad, ¿sí? O podrían hacer un diagrama de secuencia de una funcionalidad y un diagrama de colaboración de otras. Si lo hacen sobre el mismo, lo que van a poder ver es que los objetos que interactúan son los mismos, son lo que lo vamos a estar mostrando en un caso a través solamente de mensajes y en otro caso ordenado en forma temporal, ¿sí? Trabajamos como trabajamos siempre, a través de la misma dinámica. Nosotros ahora los agrupamos en forma al azar, digamos, para que trabajen
en distintos grupos, les damos un tiempo, creo que siempre les estamos dando 20 minutos, Marina, ¿te parece bien? Sí, 20 minutos. 20 minutos, luego volvemos al aula principal, discutimos algunos de los casos, algunos de los diagramas que hayan planteado, o sea, que vengan preparados a comentar qué es lo que hicieron. Si quieren lo pueden hacer con Draw.io o lo pueden hacer con Lucidchart, con alguna de las herramientas como para que podamos compartir pantalla. Si no, nos muestran qué es lo que hicieron o nos cuentan qué es lo que hicieron. Y como siempre, después les pedimos que para quienes hayan asistido en la clase y quienes quieran compartir las resoluciones a las cuales hayan llegado, lo suban al mural porque es una manera de que nosotras a través de ver los trabajos que ustedes hicieron les podemos hacer una devolución general, ¿sí? Bien. Entonces... Si te parece, ya los mando, ¿sí? Sí, perfecto. Para que nos pueda servir para aclarar. Nosotros los diagramas los utilizamos como para tener mayor conocimiento de determinados aspectos del sistema. Entonces ustedes imagínense que si nosotros en un único diagrama de secuencia planteamos todo el sistema, se transforma en un diagrama absolutamente ilegible. Por eso es que hicimos mención a una funcionalidad. Si nosotros decimos, bueno, hay una funcionalidad que involucra varios casos de uso, porque de alguna manera o lo extiende o lo incluye, bueno, sí, en ese caso, para completar una funcionalidad vamos a tener un poco más de complejidad. Pero la idea, ¿sí?, es que no resulte complejo, que no resulte ilegible, al contrario, nos tiene que aportar claridad, no complejidad, ¿sí? ¿Podríamos tener más de una funcionalidad? Sí, quizás podríamos tener más, pero no todo el sistema, no es recomendable todo el sistema, ¿sí? Nos pasa lo mismo cuando después veamos los diagramas de actividades. Hay veces que debido a las características del sistema, que es un sistema sencillo, que es un sistema que no tiene muchas funcionalidades, por ahí un diagrama de actividades nos da una idea general y podríamos, pero ni siquiera en esos casos es recomendable, ¿sí? No sé si... Igual, sí, no, a mí me da la sensación de que no sé si por ahí Paulo es el indicado en responder si con eso era suficiente, a mí me da la sensación de que esta pregunta lo que trata de, valga la redundancia, preguntar, Paulo, es si el sistema como tal tiene que estar representado. Esto que nosotros marcamos en los diagramas de clase, que muchas veces ponen una clase sistema, ¿sí? Si tiene que estar representado como tal. Mi duda era si, por ejemplo, el cliente interactuaba directamente con la cancha y consultaba la disponibilidad directamente a cancha, y si devolvía, iba directamente a reserva. Esa era mi duda. Es como que estás poniendo una clase de interfaz que es con la que actúa el cliente. Nosotros no lo damos de esa forma, pero existen distintos tipos de clases de entidades, clases de interfaz, ¿sí? Perdón, ¿puedo ¿sí? agregar algo? No lo damos así porque también estamos en la etapa de análisis, ¿no? Por ahí en la etapa de diseño, donde nosotros ya tengamos una interfaz, distintas capas, ¿sí? En lo que es el desarrollo del sistema, ahí sí. Bien, por lo tanto, yo no lo pondría al sistema, ¿sí?, como objeto, porque tampoco lo tenemos como clase, o sea, no lo tenemos como clase en nuestro diagrama de clases, ¿sí? Si era esa la respuesta. Está bien. Sí. Era la duda. Gracias. Perfecto. Bien. ¿Algún comentario, alguna cuestión respecto de estos diagramas? Tengan en cuenta esta cuestión, de que es necesario también la pregunta, después que vos estabas respondiendo, Marina, se me ocurre que uno podría preguntarse, ¿es necesario que plantee un diagrama de secuencia y colaboración por cada una de las funcionalidades que tiene el sistema? Absolutamente no. Todo diagrama me tiene que aportar un conocimiento que no me resulta transparente, que no me resulta claro y que necesito a través de ese diagrama realizar un análisis más profundo, ¿sí? Si nosotros dijéramos, bueno, vamos a hacer un diagrama de secuencias por el proceso de validación de un usuario,
de logueo de un usuario. Y en realidad el logueo de un usuario, independientemente del sistema de que se trate, el proceso que se lleva a cabo es bastante trivial y bastante claro, ¿sí? Ahora, si uno considera de que lo tiene que hacer, lo hace, ¿sí? Uno va a hacer los diagramas de secuencia o de colaboración de aquellas partes del sistema que necesiten mayor indagación, mayor claridad, ¿sí? No estoy viendo el Bueno, chat. me tomé el atrevimiento. Está bien. Pregunta Francisco, dice, yo usé la clase sistema, ¿está mal? Entonces, bueno, mi respuesta es sí, no es correcto, dado que esa clase sistema no se encuentra en el diagrama de clases. Para poder realizar el diagrama de secuencias, tal y como lo dijo antes Rosana, debemos tener en cuenta no solamente las funcionalidades que nosotros fuimos detectando y que dejamos plasmadas en el diagrama de casos de uso, sino también que esa funcionalidad tenga los objetos que participan de esa funcionalidad estén presentes en el diagrama de clases como clases, ¿sí? De hecho, o sea, si uno partiendo de estos dos diagramas podemos generar el de secuencias y luego el de colaboración. Sí. ¿Y entonces cómo se representa lo del registro, por ejemplo? ¿A qué registro te referís? ¿Registro Cuando de el qué? usuario se registra al sistema para poder empezar a hacer... Tenemos la clase usuario, si mal no recuerdo, ¿o no? Sí, pero, o sea, el usuario no es el monigote. Sí, Podría que representar la clase igualmente. pero claro, por un lado tenés el actor, ¿no? Y por el otro lado tenés la clase usuario, o sea, va a ser un registro Ok. sobre la misma clase, sobre eso que vas adelante va a ser una tabla. Sí, que tiene el comportamiento de usuario, un monigote, un actor que tiene el comportamiento de un usuario del sistema, pero que también existe una clase usuario en el sistema, o existe una clase socios en el sistema. Claro, por lo general al usuario como actor no lo llamamos así, o sea, justo por ahí el elegir nombres Confunde. apropiados, ¿sí? Para no confundir. Francisco agregó algo más, yo puse usuario, se comunica con el sistema y ahí se hacen las transacciones. Claro, pero, o sea, cuando vos hablas, o sea, lo que sucede es que cuando hacen la transacción contra el sistema, en esa columna, ¿sí? De sistema, estás representando al sistema en su totalidad y vos tenés que representar a la parte del sistema con la que se encuentra haciendo un ida y vuelta el actor. Bien. ¿Alguien más intentó hacer algo? No sé si quedan respondidas las consultas con lo que vamos diciendo, no se queden con dudas. Yo igual recién pensaba, justo con lo que decía Nico, es que, no sé, como que último podríamos ver la interacción de cuando el usuario se crea su usuario dentro del sistema en el momento que él manda el mensaje de crear a la clase usuario. Eso mismo. Ahí va. Igualmente, bueno, no sé, que nosotros, creo que cuando habíamos hablado del diagrama de clases con los chicos hace un par de clases, creo que habíamos pensado en agregar de alguna manera la entidad del Sportfit, digamos, que sería como la empresa, donde dentro guardan los usuarios, las reservas y todo. Pero ya sería mucho más, sería diferente el Es que en sistema. realidad el sistema, el negocio no iría, es lo que decíamos antes, ¿no? Estamos hablando, es como que el universo de discurso es nuestro ámbito de acción, es donde nosotros vamos a desarrollar el sistema. Entonces es como que tener una clase, es como una clase principal que en este momento de análisis no la necesitaríamos, ¿sí? Solamente identificaríamos aquellos objetos que sí son necesarios como para que a través de la interacción entre ellos puedan dar respuesta a una funcionalidad. Cuando nosotros, ¿y cuál sería lo primero que tenemos que mirar para definir qué es lo que participa en un diagrama de secuencia? En realidad lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que queremos representar en ese diagrama de secuencia.
qué funcionalidad. Si nosotros decimos, bueno, miramos el diagrama de secuencia y lo que queremos hacer es una reserva, ¿sí? Y tenemos, por otra parte, la especificación del caso de uso, donde vamos a ir viendo cuál es la interacción, este diálogo entre el actor y ese caso de uso, vamos a ir viendo, claramente vamos a deducir cuál es o son los objetos que intervienen, ¿sí?, en la ejecución de ese caso de uso. Entonces, si lo que quieren es registrar reservas, ¿sí?, va a ser la reserva de una cancha. Si quieren alquilar, no me acuerdo cómo lo llamábamos, utilitarios o utilería, también si quieren pagar, digamos, dependiendo de cuál es el caso de uso que quieren ejecutar, es de ahí de donde sale cuál es el objeto que tienen que representar en la parte superior si están haciendo el diagrama de secuencias, ¿sí? Intenten realizarlo, cualquier cosa después lo vemos y le damos la respectiva devolución, ¿sí? O nos consultan a través del foro de consulta. Bien, ¿algo más? No queremos robarle mucho tiempo porque sabemos que después de esta materia tienen otra, no sé si es el caso de ustedes o es el caso de la gente del proceso de software. Yo ya no Nicolás. tengo más dudas. Nosotros sí cursamos, tenemos PPL ahora a las 10. Ah, bien, bien. Bien, no los retrasamos entonces. Bueno, la idea es esta. Quienes hayan estado presentes en la clase y quieran continuar y cerrar estos dos diagramas, los suben y luego les hacemos los comentarios que correspondan, ¿sí? Como para que, bueno, quede la devolución hecha y tengan más en claro qué es lo que hicieron bien y qué es lo que tendrían que ajustar. ¿Está? Bueno. Muchísimas gracias Mirko, Ariel, Nicolás, y esperamos que en la próxima se sumen más caras por habernos dado ese gusto de verlos. Que tengan una buena semana y cualquier cuestión que se les presente, cualquier duda que tengan, nos escriben, por favor, ¿sí? Buena Siempre semana estamos. para todos. Buena semana Adiós. para todos. Chau, chau.